Listo, bueno, estamos grabando ya la clase. Hoy nos toca un tema muy interesante. Ustedes dirán, esta licenciada bien alaraca. Chicos, realmente, en la medida en la que uno experimenta, en la medida en la que uno toma test, y para mí, uno de los mejores test es el cuestionario desiderativo, indudablemente. Ustedes van maravillándose en la medida de que tienen experiencia, van maravillándose de cuántos datos les brinda este tema. Mil gracias, Susana. Marco Antonio, sabes que sin foto te saco, chao. Lidia, sin foto te saco, chao. Otra, la misma Lidia Cuba, sin foto te saco. Y ya lo puse, dice, no sé por qué no lo... No estás sin foto si no prendes tu cámara. Si no prendes tu cámara, te tengo que sacar porque no voy a tener otra vuelta, intrusos. Ah. Bien. Sigamos, chicos, el razonamiento anterior. Cada cosa que he aprendido durante los 5 semestres anteriores, durante todo mi aprendizaje y la construcción de mi aprendizaje de psicología desde el primer semestre, chicos, se pone en juego ahora. Se pone en juego en técnicas proyectivas, ya en técnicas proyectivas 1, pero ahora mucho más. Les cuento, amiguitos, que ahora vamos a hablar de un tema que nosotros llamamos así, muy coloquialmente, porque es muy coloquial. Adherencia, ¿cuánto nos adherimos? Pero no me gusta mucho eso de adherencia, pero bueno, así lo han catalogado. Pero me gusta más coherencia con la realidad. Chicos, recuerden ustedes, eje de nuestra estructuración psíquica, eje de nuestra estructuración psíquica, complejo edípico. Es cuando empezamos a diferenciar gracias a la salida del complejo edípico, por eso ustedes tienen que saber mucho sobre el complejo de Edipo del hombre, de la mujer y demás cosas, y todas las vericuetos que se suscitan en ello. Nosotros salimos del complejo de Edipo y chicos, ahí empieza a estructurarse. Yo, vamos a decir, con conexión a la realidad, o sea, el yo que se conecta con la realidad. El superior que te dice, oh, en esta realidad debes adaptarte a las normas sociales. Y para adaptarte a las normas sociales, acá abajo está lo pulsional y el superior tendría que gobernar lo pulsional. ¿No? Resulta, chicos, que en
en este juego del complejo de Edipo, en este drama por el que pasamos del complejo de Edipo, resulta esta estructuración, yo, superior, ello, con sus características, pero además, todo este yo, superior, ello, impregnado de cuanto más o cuanto menos de consciente, inconsciente y preconsciente. Sabiendo de que, digamos, el que más tiene, o sea, la pulsión es más inconsciente, el yo, el menos inconsciente. Pero obviamente todos están influidos por todo. Entonces, chicos, cuando nosotros terminamos el complejo de Edipo, o sea, resolvemos ese gran drama que tenemos, les cuento que tenemos, de acuerdo a Freud, dos herederos. Freud dice, la resolución edípica te da como resultado dos herederos, dos herencias. Uno, el superior. ¿Cómo que el superior? Sí, chicos, nosotros nacemos con dos pulsiones, positiva y negativa. Y estas van jugándose en la vida de nuestra infancia, buscando, como toda pulsión, buscando objeto para atrapar, buscando objeto para detenerse o para vincularse. Tanto el odio como el amor, tanto la libido como el tánatos. Y entonces, de esta pulsión nace el yo, y de esta misma pulsión nace el superior. Ahora, este superior nace por la interrelación con la realidad. La realidad le dice, hay estas normas, hay estas leyes, tienes que andar por este camino. Y bueno, entonces o me someto o no me someto. Si no me someto y no hay represión, hay psicosis, hay enfermedad mental, hay trastorno mental. Si me someto, pueden haber algunas vías de acceso a la normalidad. Pero lo interesante acá que dice Freud, chicos, es de que aparece el superyo como una forma de dominar lo pulsional. Por eso es de que el otro día yo les decía, educar es frustrar. A ver, educar es frustrar, porque educamos lo pulsional. Educar es reprimir, porque reprimimos lo pulsional. Y ahí nace con sus leyes, con sus normas, de acuerdo, obviamente, de acuerdo a la realidad que cada uno vive, de acuerdo a la realidad tanto macro como micro. Macro, la cultura donde naces. Chicos, ahora caminaba por el seguro universitario y vi que estaba ahí la grúa llevándose un montón de autos. Siempre pasa la grúa por el seguro universitario, toda la vida. Y nosotros, los simples
las simples personas aseguradas no aprendemos. No aprendemos. Siguen llevándose los autos, ¿Por qué? Porque transgredimos normas. Somos muy transgresores, nuestras normas son no así, sino creemos que son así. Ya, me va a perdonar ya. 2 minutitos nomás he mandado mi trabajo con 2 minutitos de retraso. Ay, qué rígida que es, y no. Me va a perdonar. Y como vamos perdonando, somos un pueblo que transgrede y que transgrede. Por lo tanto, tenemos que ver lo macro. Véanlo en un simple hecho. Botar la basura. Cuando yo tengo un papelito chiquitito y no hay basurero, me lo guardo en mi carterita y cuando veo algún basurero, lo deposito. Pero ¿qué hace la mayor parte de la gente? Agarra su papelito y lo bota. Agarra su cáscara de naranja y la bota. Le importa un bledo el otro. Entonces, chicos, el superior depende de la cultura donde nacemos, pero también depende de lo micro, la familia en la que nos criamos. La cultura nos va a dar determinado tipo de normas. Por ejemplo, a mí me encantó el dicho de un señor suizo que me dijo, Patricia, mi palabra vale más que mi firma. Chicos, me encantó ese compromiso. O sea, me miró a los ojos y me dijo, mi palabra vale más que mi firma. Qué bonito, ¿no? En cambio acá, en Bolivia, nuestra palabra, te he dicho. Tienen que entregar su trabajo hasta tal hora. Ya fue, cebolita. ¿Sabes qué? Me he enfermado. Mi mamá me ha reñido. Qué bonita. Y cuando uno le dice, no, qué mala. Y eso que la cancha estaba rayada. Por eso es importante rayar la cancha, chicos. Entonces, les decía, herederos de este complejo de Edipo, el superior. Y entonces ya vemos esto de micro y de macro, de micro y de macro. Y tenemos mucho que hablar sobre ello, podríamos hablar toda la mañana. Pero el otro heredero es el que me interesa ahora con ustedes. El principio de realidad. Chicos, hasta la resolución edípica nos hemos movido con el principio del placer. Termina la resolución edípica y nos vamos moviendo con el principio de realidad. Ahora, escúchenme, porque a mí me encanta hacer esto. Siempre digo de que el ser humano es único y tiene 500,000 variables. Cuando a ustedes les dicen, estudia psicología, qué facilito. Ojalá tuviéramos variables como el ingeniero que puede calcular, que puede mirar, que puede ver, que puede tocar. Nuestras variables no son concretas. Nuestras variables son abstractas y están ocultas.
Y nosotros tenemos que sumergirnos en el inconsciente, en el consciente y en el preconsciente del otro. Y cada historia es un mundo. Entonces, chicos, nuestro trabajo es mucho más pesado porque no tocamos nuestro objeto de estudio, no lo palpamos, no agarramos y decimos, ay sí, acá hay un tumor, mira la masa. No hay. Lo único que podemos decir es, ¿te duele? Sí, me duele. ¿Te duele que tu papá te haya hecho esto? ¿Te duele que tu mamá te haya hecho esto? ¿Te duele que tu pareja te haya hecho esto? ¿Te duele que tu hijo te duele? Sí, me duele. ¿No? Y nosotros somos los especialistas en el dolor. Nadie va a ir al psicólogo a decir, hola, me siento tan bien, pero he venido acá a perderme mi tiempo. Nadie. Recuerdo un buen psicólogo, amigo que tenemos, Rolando Ebel. Mónica Pelliza, Rolando Ebel y mi persona fuimos a dar una conferencia en la Casa de la Cultura. Y después nos íbamos por la Plaza Colón. Y Rolando Ebel agarraba y abrazaba un poste y decía, Dios mío, ¿por qué siempre me buscan personas conflictivas? Y Mónica y yo muertas de risa porque, claro, somos psicólogos. Nos van a buscar siempre personas conflictivas. Siempre vamos a tener personas con dolores. Entonces, chicos, este criterio de realidad, como les decía, me gusta verlo y me gusta que ustedes lo vean desde esta perspectiva también. Fíjense, les decía, el ser humano es único. Acá en China o en el resto del mundo, en toda la panza del mundo, en todos los polos del mundo, el ser humano va a ser el mismo. Nuestras teorías, que esas teorías nos permiten descifrar, digamos, esas variables no visibles, solo manifestadas por el me duele. Van a estar también, de alguna forma, y con sus distintos matices, interpretadas por las diferentes teorías. Solo que una de las teorías mira esos fenómenos de este lado. Otra de las teorías mira el fenómeno de este otro ladito, otro de este otro. A mí me gusta, bueno, ustedes saben de que muchos de ustedes han sido mis alumnos en genética. Y cómo amo Piaget porque me permite leer el consciente. Piaget me permite leer el consciente de mi paciente. Y Piaget, recuerden ustedes, ya les he dicho Freud, terminado el complejo de Edipo, los dos herederos superior y principio de realidad. Y fíjense, esta otra perspectiva, desde la perspectiva genética, ¿qué sucede a los 5, 6, 7 años de edad? Cae el egocentrismo, terminamos el periodo simbólico y entramos al periodo lógico, concreto, pero lógico. Y al decir lógico, decimos ordenado. Y al decir ordenado,
hablamos de leyes. Hablamos de causa-efecto. Hablamos de una claridad mental, en tanto la lectura de la realidad. Ya no estamos egocéntricos, ni estamos con el predominio de la sensopercepción, sino ya nos socializamos gracias a esta organización y nos ponemos en el lugar del otro. ¿Recuerdan ustedes cuál era la definición de socialización de Piaget? Les hago recuerdo, es la posibilidad que todos tenemos de ponernos en el lugar del otro, de mirar desde la perspectiva del otro, de sentir desde la posición del otro, sin perdernos a nosotros mismos. No, fíjense qué bonito. Entonces, fíjense, Freud dice superior y principio de realidad. Y Piaget dice, acá aparece la lógica concreta, lógica orden superior. Mundo concreto, lógica de la concretitud del mundo. Causa, efecto. Que en otras palabras son leyes superior. Y estas leyes me permiten leer, de acuerdo a Piaget, me permiten procesar el mundo externo de una forma lógica. ¿Recuerdan cuántas lógicas hay? Bueno, este no es clase de genética, lo sé, pero recuerden las clases de lógica que hay. Pero en este momento nos interesa solamente lo que engloba la lógica, que es la lógica concreta o la lógica formal. Por lo tanto, leyendo desde Freud o leyendo desde Piaget, o si quieren leemos desde otras perspectivas y vamos a tener el mismo fenómeno contado de diferente forma. Piaget jamás va a hablar del superior, pero sí va a hablar de la lógica y las leyes de la lógica. Freud jamás va a hablar de la lógica, pero sí va a hablar de este orden, causa-efecto del mundo que produce el superior por el contacto con la realidad. Muerte del egocentrismo, muerte del principio de placer y se instala el principio de realidad. Entonces, chicos, desde donde lo veamos a los 6, 7 años, se suscita un fenómeno interesantísimo en todos los seres humanos. Porque empezamos una nueva etapa agarraditos de la mano de la realidad, ¿o no? ¿Vamos a estar vinculados con la realidad o vamos a crear nuestro mundo propio? Vamos a crear unicornios en el cielo, lleno de arcoíris,
y princesas y príncipes volando. Entonces, chicos, si no hay principio de realidad, hay trastorno mental. Si no hay represión, podemos tener muchos problemas. Y este ítem cualitativo, recuerden de que dentro del cuestionario desiderativo ya hemos pasado. Ya hemos repasado. Tiempo de reacción. Ayer hemos visto, en la anterior semana hemos visto desvitalización o la degradación de la vitalidad, degradación de la vida. Ayer hemos visto duelo. ¿Recuerdan? Cuán fuertes podemos ser ante las pérdidas. Y hoy vamos a ver adherencia y coherencia con la realidad. ¿Qué quiere decir? Cuán vinculado está mi paciente, cuán vinculada está mi paciente con la realidad circundante. Y chicos, esta vinculación tiene mucho que ver con la elección del símbolo y tiene mucho que ver con los porqués de la elección del símbolo. ¿Sí? Elección del símbolo. No es lo mismo una elección concreta, directa, tocable, tangible, delimitada por una forma, a querer ser la esperanza, a querer ser el amor, a querer ser la justicia. Cuya identificación se diluye en la abstracción. No hay. No. Ahora, chicos, la primera cosa entonces, revisen el símbolo. Cuán concreto, cuán delimitado, cuán objetivo es la elección en cada casilla. Y obviamente, acá va a tener mucho, el criterio de realidad va a tener mucho que decir cuando repasemos los porqués. A ver, yo les voy a dar un ejemplo muy simple. Como siempre, ejemplo es ejemplo y tiene que ser lo más simple del mundo. La elección es, pongan ustedes, ¿qué es un árbol? Vamos a poner un ejemplo bien simple. ¿Cuál es la característica, así las características más sobresalientes del árbol? El árbol da frutos. Algunos árboles
son medicinales. Algunos árboles son solo ornamentales. Algunos, pero la característica principal del árbol, una de las más primarias, es que nos permite limpiar el medio ambiente por medio de sus procesos de oxigenación. Por lo tanto, estas peculiaridades que yo he hablado y que hacen a la característica principalísima, a las características principalísimas del árbol, si son habladas dentro del discurso del individuo, si son nombrados por el individuo de esta forma, son características primarias del árbol. Son características que todos los árboles, y más si ha elegido alguno en especial, pueda tener. Por lo tanto, cuando la característica es directa, hay un buen criterio de realidad. Pero la característica, chicos, puede ser indirecta. De las flores del árbol sacamos perfume. ¿Por qué te gustaría ser un árbol? Porque de sus flores se saca perfume. Sí. De algún árbol sí. Pero no es la característica principal del árbol. No es lo que hace al árbol. Por lo tanto, no está mal, porque seguramente con algunas flores de los árboles se hacen perfumes. No está mal, pero tampoco es la característica principalísima. Entonces ahí vamos a decir medio flexible, medio blandengue, su conexión con la realidad de esta persona. Pero puede haber un tercer elemento, chicos. Quiero hacer un árbol para subirme en él. Para subirme en él. O sea, sí, sí, no. Pero vean qué alejado está de la esencia de árbol. Qué alejadísimo está de la esencia de árbol eso de que quiero subirme en él. Sí, es posible de que te puedas subir en él. Pero ¿quieres ser árbol para poder subirse en él? O sea, estamos hablando entonces, chicos, de que puede nuestra paciente, puede tener una elección muy directa con las características causa-efecto, con las características esperables de su elección del símbolo elegido. Puede elegir por características secundarias en las que ustedes pueden agarrar y decir, sí, no. Pero ya
Cuando estamos hablando de las terciarias, ya es muy débil el vínculo y la relación que su elección tiene con esa realidad. Chicos, realidad lógica, realidad ley, realidad causa-efecto, realidad vinculación entre el símbolo y los porqués. Si son primarios, hay un criterio de realidad. Si son secundarios, más o menos, algo le está pasando o le puede pasar. Pero si son terciarios, ya me estaría hablando de cierta debilidad. Si una persona se mueve con el principio del placer, si una persona se mueve con criterio de realidad, si una persona se mueve con uno o dos, o principio de placer o principio de realidad. Si se mueve con principio de placer y no hay lógica, chicos, algo pasa con esa persona. Lo esperable es de que después de los 6 años nosotros nos movamos con el principio de realidad y haya una vinculación totalmente lógica con el medio. Totalmente lógica. Recuerden ustedes de que en genética les hacía leer a Russell y Russell decía, como la realidad es lógica, nosotros somos simplemente espejo de esa realidad lógica. La psicología es espejo, simplemente absorbe esa lógica de la realidad y listo. Pero Piaget agarra y le dice, no, es un proceso constructivo nuestro. Nosotros somos los que leemos la realidad de acuerdo a nuestra madurez intelectual. Y entonces acá, madurez intelectual, lectura de la realidad lógica. No importa si es lógica concreta o es lógica formal, pero al final y al cabo es lógica. Causa, efecto. Chicos, entonces ahora nuestro desafío es evaluar cuánto nuestro paciente está adherido, está vinculado con la realidad. Cuánto nuestra paciente es coherente con su realidad, con la realidad. De esto se trata. Vamos. Preguntas, chicos. Buen día, Lice. Jonathan, ya te estaba extrañando, hace mucho que no intervienes. Ay, perdón, Adelante Lice. y bienvenido. Gracias. Tenía una duda, que supongamos que en un símbolo, cuando elige el símbolo y le preguntas la razón por la cual lo eligió, te puede dar una respuesta con características
características tanto primarias y a la vez terciarias. ¿Cómo interpretamos esto? Bien, Jonathan. En psicología es como el cacho. Se anota lo que se ve. ¿Verdad? Se anota lo que se ve. Lo hemos empezado a hacer, Jonathan, con los mecanismos. En los mecanismos hay mecanismos fuertes en una sola respuesta y pueden haber mecanismos débiles en la misma respuesta o más abajito o en las diferentes catexias. Por lo tanto, tú anotas al principio, tú tienes que anotar, esto es adherencia a la realidad por características primarias, pero también se va o se desvía hacia las terciarias. Ahí tienes primarias y terciarias. En una catexia. En la otra tienes primarias. En la otra tienes terciarias. Gana la que predomina, porque nosotros estamos buscando el síntoma. Y estamos buscando el síntoma que se repite. Pero si hay muchas terciarias, bueno, si hay primarias, simplemente gana, digamos, el criterio de realidad, pero ojo, si hay muchas terciarias o las terciarias te han llamado la atención, hay que saber vincularlas y hay que saber relacionarlas, sobre todo con la madurez del individuo. Uno puede tener 40 años y ser muy inmaduro en su forma de pensar. Entonces, tú tienes que ver, tú tienes que evaluar en función de la madurez del individuo. Pero no la madurez física, sino psíquica. O sea, hay algunas partes inmaduras, pero estas partes inmaduras pueden estar vulnerando su fortaleza yoica. Entonces, Jonathan, lo interpretas. Si bien la persona tiene un buen criterio de realidad porque sus elecciones han sido las esperadas, presenta también estos síntomas, porque son síntomas, que pueden hablarnos de cierta vulneración de esta coherencia, adherencia a la realidad en momentos de mucha tensión. Por ejemplo. Entonces, por eso es de que esta parte cualitativa te sirve para analizar más profundamente lo que le pasa al individuo. Analizar con profundidad. Ay, voy a poner bien el micrófono. Ah. Listo. El micrófono, digo, más bien la cámara. Jonathan, ¿entendiste? Te contesté. Sí, Lice, gracias. Justo me interesaba esa parte porque en uno de los casos vi que la persona daba en su racionalización una característica primaria y terciaria y me parecía un poco curioso esa razón. Pero vas a ver de que no es al azar. Ujú, Dentro justo de las eso. debilidades del individuo están inscritas esas peculiaridades. Algo pasa.
sobre todo en momentos de tensión, sobre todo en momentos de presión. No se olviden que el desiderativo es un test muy persecutorio. Es un test de presión. Hoy estamos con nuestro gran cronómetro y estamos con preguntas horribles. Por lo tanto, el desiderativo te da cuenta de cómo la persona se mueve en situaciones de tensión, en situaciones de presión, que es donde nosotros vemos la fortaleza ahí. Porque ahí pululan sus mecanismos. Bonito, ¿no, chicos? ¿No ven cómo todo tiene, porque todo tiene una explicación? Si lo vemos de un lado, ya vamos integrando, digamos, todas las características, las millones de características del individuo. Vemos del otro lado, se integra. O sea, todo tiene una coherencia, una organización interna. A ver, cuéntenme qué otras preguntas pueden haber. Licenciada, buenos días. Yo tengo una duda. Dale. Gracias a Dios que Eh, tienes una duda. Quería preguntar si es que se pueden dar casos en los que haya, por decirlo, un empate entre las primarias y terciarias o las secundarias y primarias. Ya, ¿Y qué pasa en esos casos? Vanesita, ya esta es la parte cualitativa. Ya no cuentas 1, 2, 3 solamente para ver qué es lo más recurrente. ¿Cuál es la prevalencia del síntoma? O sea, qué está sobreponiéndose a todo? Pero, Vanessa, no dejas de hablar de esta característica, digamos, que se dé el caso, ¿no? Porque es muy importante que ustedes vean esto, ¿no? Se da el caso de que la persona agarra y habla de todas las características primarias. Por lo tanto, muy buen soporte y muy buena vinculación con la realidad. Pero han habido respuestas que han habido también en forma, digamos, un tanto recurrente, características terciarias. Entonces, tú hablas de lo primero que encontraste, pero dices en tu informe, algo le está pasando. Si bien es una persona, a ver, yo les digo una cosa. A ver, díganme, si yo hablaría así, chicos, ta, 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 ta. Yo acá vengo, como viene Halloween, agarro y les digo, chicos, vamos a hacer, ya hemos tenido la clase de coherencia, adherencia a la realidad, pero ahora vamos a hacer un embrujo. Acá van a poner un poquito de ajo. Acá van a poner otro poquito de alas de murciélago. Acá van a poner ancas de rana. Ustedes dirían, ¿y qué le pasa? Primero nos habla de la adherencia, coherencia de la realidad y viene ahí. Está volando. Chicos, todos tenemos nuestro, a veces,
ladito perverso o ladito loco. No. Ahora, este ladito loco predomina. Y Vanessa, tú tienes que ver en la elección del símbolo y tú tienes que ver, obviamente, tú ya has hecho tu diagnóstico. Y si tu diagnóstico es prepsicótico y hay estas características terciarias, entonces primero hablas de las características terciarias y hablas de los procesos de vinculación a la realidad ya débiles que todavía le quedan a esta persona en su diario vivir. Recuerdo un hecho. Yo daba clases en la universidad y me esperaba siempre un señor cuarentón. Yo era jovencita. Y el señor me decía, no me miraba a los ojos. Miraba abajo y decía, soy psiquiatra. Soy el psiquiatra fulano, fulano, fulano de tal, pero mirando al suelo. Sí, no mirando de frente, mirando al suelo. Y vengo porque sus clases me interesan. Bueno, yo bienvenido, me encanta que un psiquiatra esté en mis clases, yo le agradezco mucho y demás. Pero claro, en ese momento, chicos, su lenguaje coherente, su lenguaje vinculado con la realidad, criterio de realidad, todo. Cuando un día lo dejo de ver, yo decía, ay, el admirador de mis clases ya no viene. Me entero que había tenido una crisis psicótica terrible y que estaba en el kilómetro 7 en la clínica de los remedios. Chicos, el psicótico tiene ese dejito. El psicótico tiene esos síntomas. Y el psicótico muchas veces está agarrado, Vanessa, por hilitos a la realidad. Cuando esos hilitos se rompen, se va al otro lado. Entonces, tú tienes que ver tu diagnóstico. Si es prepsicótico, entonces hablarás de estas características terciarias porque están debilitando su yo. Y las características primarias son los hilitos que todavía la persona establece con la realidad. Si tu diagnóstico es de un neurótico, y esto también les voy a decir ahorita, perverso, entre comillas, perverso, o de un psicópata, chicos, ojo, cuidadito, ¿no? O sea, vean el papel de la represión. Entonces, si es neurótico, tu informe verá de hablar sobre todo de las características primarias de su elección, pero tampoco no desechas estas debilidades que está presentando la persona. No las desechas, las interpretas. Las interpretas porque son las partes vulnerables de, o sea, qué sé yo, toda persona, hace un ratito les decía, toda persona tiene un poquito de perverso, tiene un poquito de loco, tiene bastante de neurótico. Pero entre esos ingredientes se va jugando, ¿no? O sea, ojalá que no seamos psicópatas,
¿no? Pero chicos, esto les quería decir. Nuestros test, por más buenos que seamos nosotros, por más excelentes psicólogos que seamos, Vanessa, Alison, Willy, todos los demás, quiero que escuchen bien. No detecta perversión. Nuestros test no detectan perversión. La perversión la vamos a ver de otra forma. ¿Saben cómo? La perversión simplemente es develada por el propio paciente. En la perversión, el perverso necesita público, necesita ser mirado, necesita del ojo del otro, de la mirada del otro. Por lo tanto, el perverso va a venir, se va a sentar en su consultorio y va a decir, yo gay, declaradísimo, yo lesbiana. O se va a sentar y les va a decir, usted sabe las prácticas sadomasoquistas y mientras tanto veo acá, piercing acá, lengua bífida, piercing 20 acá, tatuajes por todas partes. Sí. No, o sea, chicos, el perverso se devela solo. ¡Ay, qué suerte! No tenemos nosotros que implementar ninguna herramienta así rara para diagnosticar perversión. Sí, el perverso se devela solo, pero nosotros tenemos que ver cuán fuerte, porque el perverso puede estar también muy cerca de la enfermedad mental o muy lejos de la enfermedad mental. ¿Cuántos perversos adaptados conocen ustedes? Yo tengo amigos muy queridos, pero muy entrañablemente queridos, muy bien adaptados, geniales personas que son perversos. Entonces, chicos, este test desiderativo les sirve para develar, ya no. Si ha venido y se ha sentado delante de ustedes y ha dicho, yo sadomasoquista, yo voyerista, yo esto, chicos, pues resulta que ya tenemos el diagnóstico, pero dentro de ese diagnóstico, cuán fuerte o cuán débil puede ser. Esa es una que les doy como tip. ¿Ya? Si yo tomo desiderativo a un perverso, voy a tener un desiderativo muy parecido a un neurótico, a un test de cualquier neurótico. Gracias a Dios, es como si Diosito hubiera dicho, ay, chicos, psicólogos, con una herramienta tan bonita como es el desiderativo, y como son los test proyectivos y como son la mayor parte de las herramientas que ustedes han creado, no van a poder detectar perversión. Pero, Tintín, doy unos toquecitos mágicos para que el perverso se descubra solito. ¿No? Como no hay represión, se descubre solito. Pero igual hay fortaleza o no. Igual tenemos que evaluar. Ahora, una cosita más. La psicopatía.
Eso sí, chicos, es muy rara vez que nos dan mecanismos psicópatas. Muy rara vez. Pero ojo, si está, aún sea una sola vez en todo el test, tienen que tomarlo en cuenta. Porque aunque sea como último recurso, se está tomando, esta persona está dando uso a mecanismos psicópatas de control y de manipulación. Por lo tanto, aún sea una sola vez, pero tienen que dar cuenta de él. ¿Qué les diría? Sus antenitas tienen que estar atentos a eso. Te contesté, Vanessa. Sí, licenciada, me quedó mucho más claro. Gracias. Gracias a ti por intervenir. Gracias a ti por preguntar. Y ahora, chicos, ¿qué otra preguntita tendrán? Si ha estado claro entonces esto de adherencia o coherencia con la realidad, pues entonces me despido. Listen, perdón, Claro. un poquito más nos podría detallar, por favor, esto del psicópata que tenemos que estar muy atentos a sus características, ¿verdad? De lo que dice de que es poner el control de la manipulación. Sí. O sea, vuelvo a repetir, no hay, es muy rara la persona que emite defensas psicóticas. Muy rara. Vuelvo a repetir, Gladysita, pero si hay, tienes que tomarlo en cuenta, aunque sea, no sea lo prevalente, no sea lo frecuente, no sea que sea repetido. Pero si hay en alguna de los mecanismos empleados, hay un mecanismo psicópata, en nuestro informe tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque quiere decir que en algunos momentos de la historia, en algunas reacciones que tiene el individuo, hace uso de ese tipo de mecanismos en los cuales hay manipulación y hay deseo de dominio, de manejo. Entonces, en tu informe tienes que dar cuenta de ello. ¿Me deja entender ahora, Gladys? Sí, licenciada, gracias. ¿Ya? O sea, aunque no sea prevalente, pero como es rara la persona que emite mecanismos psicopáticos, como la identificación proyectiva evacuativa, como es rara, hay que tomarla en cuenta para ver cómo esto deriva, o sea, hay que tomarlo en cuenta en nuestro informe.
Es Está bien, una dice. forma es una forma de manejarse de la persona. Gracias por intervenir, Gladys. Él dice, una consulta. Entonces, la educación sería más o menos que nos vuelven neuróticos, porque hay uno que dice, bueno, Piaget dice, demostró que los niños tienen la capacidad de pensar de manera compleja, pero sus pensamientos van de acuerdo a lo que ellos conocen hasta el momento, como decía, que construye verdad. Y Freud, desde esta perspectiva dice, se considera que la agresión tiene una función positiva y que la labor de la educación consiste fundamentalmente en canalizar su expresión hacia conductas socialmente positivas, dice, aceptables, dice. Entonces, al canalizar esa agresión, prácticamente no estaríamos prohibiendo, digamos, de cosas que uno quiere hacer, tal vez por eso también dicen que no hay la libertad, ¿no? Y nos estaríamos neurotizando. Y por eso es Claro, que dicen también que todos somos neuróticos. Y luego me hizo pensar también en lo que leí una parte en un texto que dice, lo que el gobierno necesita o quiere es que la gente circule y nada le obstruya la circulación, digamos. Y si hay los que obstruyen el paso, solo se van a 3 lugares, dice, la cárcel, el hospital o el psiquiátrico. Entonces ahí tendríamos que intervenir, ¿no? ¿Estoy bien? estás bien. O sea, los psicólogos tenemos un dicho, entre tantos otros, es hay que reprimir. En todo caso, es mejor tener un neurótico que tener un psicótico. En todo caso. En todo caso, la educación es represión. Siéntate, estudia. Tienes que estar atento. Tienes que esforzarte. Ahora, todos, Gladys, todo el mundo tiene una estructura psíquica. Y si todo el mundo tiene una estructura psíquica, mejor que sea neurótica. Cuando a mí me dicen qué neurótica que es, me encanta. ¿Por qué? Porque me están diciendo qué normal que eres. Me están diciendo, eres normal. ¿Mm? Todos tenemos una estructura y todos, mejor que seamos neuróticos a que seamos psicóticos. Por lo tanto, mejor reprimir, mejor educar lo pulsional que psicotizarnos. Cuando nacen nuestros hijos, chicos, reglas, límites, nuestros hábitos y nuestras costumbres tienen que tener determinado tipo de matiz organizado que organice la mente de nuestros. Por eso se llaman hábitos. Entonces, hay una parte que leíste, Gladysita, que decía, Freud dice de que la agresión no siempre es mala. Chicos, claro. A ver, ¿acaso no se necesita algo de agresión, algo de fuerza para
salir en época de pandemia, con nuestros barbijos y demás. Hay muchas personas que se han recluido y nunca más han salido. Yo tengo pacientes que desde hace un año no han salido a ninguna parte. Uno de mis pacientes va a salir este fin de semana, entonces yo estoy así. Va a salir después de 2 años de encierro. Tengo otra paciente que hace 20 años que no sale. Y no está psicótica. Pero ese no salir la contiene. Entonces, chicos, nosotros necesitamos cierta fuerza para adaptarnos a este medio. O sea, no es lo mismo agarrar y decir, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Mayra? Soy Patricia Pessoa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gladys? A otras personas de que se esconden, que no se fije en mí, que no me llame. A esas personas que siempre pasan desapercibidas, ven que siempre se sientan al final o llegan tempranito, se sientan al principio, no dicen nada, nunca hablan nada. O sea, terminó la clase, rajaron. ¿No? A ver, esas personas que quieren ser invisibles, que cuando tú agarras y dices, ¿cómo está, señor? Ay, ¿cómo está, señor? Y nunca los miran a los ojos, se sienten inhibidos. O sea, ahí es donde tú ves de que la agresión no siempre es mala, a veces te permite crecer. ¿Qué tal? Cuando la canalizas, cuando canalizas tu energía negativa en algo positivo, por ejemplo, la sublimación o el altruismo. ¿Te contesté, Gladysita? Sí, licenciada, gracias. Muy bonito el tema. Se entiende mejor para los anteriores también. Bueno, me alegro que les... ¿Más preguntas, chicocas, chicocos? Bueno. A ver, Silvia Colque, adelante. Buenas tardes. Adelante, Silvia. Mi pregunta era, en uno de los 10 casos que nos mandó, y tal vez sea bastante repetitivo, ¿no? Pero en uno de los casos, el sujeto menciona el símbolo. Dentro de ello agrega como tanques, aviones y cuchillos. Y obviamente eso está en la categoría de las armas, ¿no? Y ahora para caracterizar, no quería saber cuál de los símbolos es que debíamos retomarlo. Chicos, cuando hemos elegido estas 10 pruebitas que ustedes tienen que hacer, las hemos elegido no entre las mejor tomadas, sino entre aquellas que tendrían que aprender, Silvia, para ver cómo se toma mal
y cuando se toma mal, las dificultades que tenemos después para corregir. Obviamente, cuando yo les he dicho, cuando la persona agarra y dice esto, lo otro y lo demás allá, tenemos que preguntar, ¿cuál? ¿Qué es lo que quiere? No, o sea, obviamente. ¿Con cuál elige? Cuando se toma mal, tenemos estas dificultades. Ahora, esta pregunta no solamente ha sido puesta para que vean cómo se toma mal y las dificultades que tenemos. No solamente ha sido puesta por eso, sino que ustedes tienen que analizar. O sea, desde Proyectivas 1 les vengo diciendo, este es un proceso de análisis y este es un proceso de investigación. Cada desiderativo es una investigación nuestra. Cada diagnóstico es una investigación nuestra. Por lo tanto, Silvia, sabiendo todo lo que sabes del desiderativo, ¿cómo podrías tú analizar esta vinculación que el tipo hace, o sea, que la persona hace al dar esta respuesta? Tú dices, son armas. Me acuerdo de esa pregunta. Y me acuerdo que le dije a Linda, le dije, les va a costar que analicen. Cierto, que analicen. Entonces, Silvia, analiza primaria, secundaria, terciaria en esto de la relación y vinculación con la realidad, o en esto del empleo de el principio de realidad. Y de acuerdo, es que si lo digo, ya lo que tienen que analizar, lo digo yo, pero analicen los detalles, de acuerdo a los detalles vinculatorios que se relacionan. Hasta ahí les puedo decir. Ay, no sé si te contesté, Silvia. No, Lice. ¿Cómo? No, licenciada. Porque como bien lo decías, está mal tomado, ¿no? El test es que no le ha preguntado con cuál de ellos se queda, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que analizar, dices, ¿no? Y también, a ver, como para a la coherencia de la realidad. Ahora, nosotros tendríamos que decir, por ejemplo, armas está en como secundaria o terciaria y los demás también. Hay una cosa, Silvia, ¿no? O sea, armas es el englobamiento general. Armas está acá rifle, está acá puñal, está acá honda, está acá metralleta, está revólver. Arma es lo genérico, lo que engloba. Pero esa arma tiene un fin agresivo, ¿verdad? Entonces, tú ya ves de que su mismo símbolo
contiene mucha agresividad. Ahora, tú dices arma. Después, ¿qué dice el sujeto? No lo tengo acá. Avión. ¿Perdón? Dice avión y cuchillo también. Ya. Y después dice por qué. Silvia, ¿por qué? ¿Cuál es el Ahorita lo voy porqué de su elección? un ratito. Dicen estanque porque matan a las personas. Sí. Por lo tanto, miren, la poca coherencia. Arma y cuchillo, sí. O sea, el arma es lo genérico, lo que engloba, y acá está el cuchillo, como podría estar el puñal, como podría estar el revólver. Porque matan a las personas, es una característica primaria. Pero el avión, a no ser que haya estado pensando en algún suceso específico, pero se anota lo que se dice. Ahora, el símbolo de avión traslada de un lado a otro. Ya ese símbolo te está hablando de evasión. Por lo tanto, ustedes tienen que analizar lo mal que ha tomado la persona, pero de las tres cosas, ¿por qué está diciendo? ¿Por qué matan a las personas? ¿Por qué dice? Analicen eso. Y analicen también por qué al medio puso al avión. ¿Me dejé entender? Sí, Lice. Gracias. Ahora sí, Sí, licenciada. ya. Bueno. ¿Habrá alguna pregunta más? Bueno, chicos, buen provecho, feliz almuerzo y feliz fin de semana. Me voy. Hasta luego. Chao. Hasta luego, licenciada. Gracias. Chao. Gracias por Saludos, Alicia. intervenir a todos los que han preguntado.